Cuando vi a mi nuera en la feria contando monedas, le pregunté, ¿dónde está el coche? ¿Las tarjetas que les dimos? Ella dijo que su madre y su padre le quitaron todo y amenazaron con hacerle daño a mi nieta. Yo solo dije, tranquila, yo me encargaré de esto. Pero déjenme explicarles cómo llegué a ese momento. Era un martes por la tarde. Llevaba 3 semanas sin ver a Carolina, mi nuera, y a mi nieta Sofía. Cada vez que llamaba, Carolina me decía que estaban muy ocupados, que Sofía tenía fiebre, que otro día con más calma. Su voz sonaba extraña, tensa, como si alguien estuviera parado junto a ella, escuchando cada palabra. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Mi hijo Diego trabajaba turnos dobles en la planta automotriz desde hacía 2 meses. Me dijo que necesitaban el dinero extra para arreglar el techo de la casa. No me pareció raro. Así son los matrimonios jóvenes, siempre con gastos inesperados. Ese martes decidí ir al mercado municipal a comprar verduras. Me gusta ir temprano, antes de que todo se ponga muy concurrido. Estaba revisando los tomates cuando la vi. Carolina estaba en un puesto improvisado al final del pasillo, donde la gente vende cosas usadas. Tenía frente a ella una cobija extendida en el suelo con ropa de bebé doblada, algunos juguetes de Sofía que yo misma le había regalado el año pasado, y estaba contando monedas. Las contaba despacio, con las manos temblando, separándolas en montoncitos pequeños. Me acerqué sin que me viera. Llevaba el mismo pantalón que usaba hace 6 meses, pero ahora le quedaba flojo. Tenía el pelo sin lavar, recogido en una cola despeinada. Cuando levantó la vista y me vio, el color se le fue de la cara. Elena, susurró. Así me llama, por mi nombre. Nunca me dice suegra o mamá. No sabía que venías por aquí. Carolina, ¿qué haces? Le señalé la cobija con toda la ropa. ¿Por qué estás vendiendo las cosas de Sofía? Se mordió el labio. Una señora se acercó a preguntar el precio de un osito de peluche. Carolina le dijo 50 pesos. La señora regateó, ofreció 30. Carolina aceptó inmediatamente, como si necesitara ese dinero con desesperación. Cuando la señora se fue, me arrodillé junto a ella. Mis rodillas protestaron. Tengo 64 años y la artritis no perdona, pero necesitaba estar a su altura, verla a los ojos. ¿Dónde está el coche?, le pregunté. El coche que mi esposo y yo le regalamos a Diego cuando nació Sofía. Un Toyota usado pero en buen estado, para que pudieran llevar a la niña al doctor, a hacer las compras. ¿Y las tarjetas de crédito que les dimos para emergencias? Carolina empezó a llorar. No con sollozos fuertes, sino con lágrimas silenciosas que le caían por las mejillas mientras seguía doblando y desdoblando una camisita rosa de Sofía. Mi mamá, dijo finalmente. Su voz era apenas un hilo. Mi mamá y mi papá, ellos. Ellos se llevaron el coche. Dijeron que lo necesitaban más que nosotros, que Diego podía tomar el autobús al trabajo. Las tarjetas. Mi mamá dijo que las estábamos usando mal, que ella las cuidaría mejor. Sentí que algo frío me recorría la espalda. Conocía a Mirta y Héctor, los padres de Carolina. Los había visto en la boda, en el baby shower, en el bautizo de Sofía, siempre sonrientes, siempre con palabras amables. Mirta me había abrazado el día de la boda y me dijo que ahora éramos familia. ¿Cómo que se llevaron el coche? El coche está a nombre de Diego. Yo firmé unos papeles. Mi mamá dijo que era para un seguro, que nos iba a salir más barato si ella lo ponía a su nombre temporalmente. Y luego, simplemente, se lo llevó. ¿Y Diego qué dice? Carolina se limpió la cara con el dorso de la mano. Diego no sabe. Trabaja tanto, Elena. Sale a las 5 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche. Le dije que el coche estaba en el taller. No quiero preocuparlo más. Pero Carolina, esto no está bien. Ese coche era de ustedes, era para Sofía. Ella negó con la cabeza, mirando al suelo. No puedo decirle nada. Mi mamá dijo que si yo causaba problemas, si involucraba a Diego o a ti. Se detuvo. Su voz se quebró completamente. ¿Qué dijo tu mamá?
Dijo que me quitaría a Sofía, que tiene contactos en servicios sociales, que puede hacer que parezca que yo no soy buena madre. Elena, yo no soy buena para nada. Dejé la escuela, no tengo trabajo, no tengo dinero propio. Si Diego decide que mi mamá tiene razón, si me deja, yo no tendría nada, ni siquiera podría quedarme con mi hija. Le tomé las manos. Estaban heladas a pesar del calor de la tarde. Eso es mentira. Eres buena madre, Carolina. Vi cómo cuidaste a Sofía cuando tuvo neumonía el año pasado, cómo te desvelabas con ella. Diego te ama, no te dejaría. No lo entiendes. Apartó las manos de las mías. Mi mamá, ella sabe cosas, sabe cómo hacer que la gente le crea. Ya le dijo a Diego que yo he estado gastando dinero en tonterías, que por eso no nos alcanza. Le mostró recibos de una tienda de ropa cara donde yo nunca he comprado nada, pero tienen mi nombre. No sé cómo los consiguió. Un escalofrío me recorrió. Esto era más grave de lo que pensaba. ¿Dónde está Sofía ahora? Con mi mamá. Dijo que yo necesitaba tiempo para vender cosas y juntar dinero, que ella la cuidaría todo el día. ¿Todo el día? ¿Desde cuándo? Desde hace 2 semanas. 2 semanas sin ver a su hija. El teléfono de Carolina sonó. Ella se sobresaltó como si le hubieran dado un golpe. Miró la pantalla y palideció aún más. Es mi mamá. No contestes. Tengo que hacerlo. Si no contesto, ella. No terminó la frase. Contestó la llamada. Sí, mamá. Estoy en la feria. Sí, ya vendí algunas cosas. Voy bien. Sí, mamá. Sí. Colgó. Me miró con ojos vidriosos. Tengo que irme. Mi mamá dice que Sofía está llorando por mí. Voy contigo. No, por favor, Elena. Si ella te ve conmigo, va a pensar que le conté algo. Va a enojarse. Carolina, esto no puede seguir así. Ella juntó la ropa apresuradamente, sin doblarla bien, metiéndola en una bolsa raída. Se puso de pie. Antes de irse, me miró una última vez. No le digas nada a Diego, por favor. Esto va a pasar. Mi mamá solo está enojada porque yo no. Porque no hice algo que ella quería. Pronto, todo volverá a la normalidad. Se fue casi corriendo. Yo me quedé ahí, arrodillada junto al espacio vacío donde había estado su cobija. Una vendedora de tamales del puesto de al lado me miró con lástima. Esa muchacha viene todos los martes, me dijo. Siempre vendiendo cosas, siempre con esa cara de susto. Una vez le ofrecí un tamal gratis porque se veía que tenía hambre. Me dijo que no podía aceptarlo, que su mamá la estaba esperando y se enojaría si llegaba tarde. Me levanté con dificultad. Las rodillas me dolían, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía en el pecho. Algo estaba muy mal. Y Carolina tenía razón en una cosa. Su madre sabía cómo manipular, cómo controlar. Pero lo que Mirta no sabía era que yo también había sido madre, también había protegido a mi hijo de personas que querían lastimarlo. Saqué mi teléfono. Tenía que pensar bien mi siguiente paso. No podía ir directamente a confrontar a Mirta. Eso solo empeoraría las cosas para Carolina. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando, hasta dónde llegaba este control. Marqué el número de mi prima Lucía. Ella era abogada. Trabajaba en casos de familia. Si alguien podía ayudarme a entender la situación legal, era ella. Mientras esperaba que contestara, vi pasar a una mujer con una niña de la edad de Sofía. La niña reía, le mostraba a su mamá un globo. Pensé en mi nieta, en 2 semanas separada de su madre, y sentí una rabia fría instalarse en mi estómago. Lucía contestó. Elena, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda, le dije. Y necesito que sea algo entre nosotras, sin que nadie más se entere todavía. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cuando terminé, Lucía se quedó en silencio unos segundos. Elena, esto suena a abuso psicológico y control coercitivo. Si los padres de tu nuera se llevaron propiedades sin autorización real, eso es robo. Si están amenazando con quitarle la custodia de su hija, eso es chantaje. Necesitamos mover esto con mucho cuidado. ¿Qué tan cuidado? Lo suficiente para proteger a Carolina y a Sofía, pero también para asegurarnos de que tengamos evidencia de todo. ¿Puedes volver a hablar con Carolina? No sé. Tiene miedo.
Entonces, tenemos que ser más inteligentes que su madre. Dame un día para investigar algunas cosas. Mientras tanto, no hagas nada que pueda alertar a Mirta de que sospechas algo. Colgué. Caminé de regreso a mi coche. No compré las verduras. No podía pensar en nada más que en Carolina contando monedas, en Sofía llorando por su madre, en Diego trabajando 16 horas sin saber que su familia estaba desmoronándose. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Diego hacía su tarea cuando era niño, la misma mesa donde cenamos los domingos después de que mi esposo murió, cuando Diego me prometió que nunca me dejaría sola. Abrí el cajón donde guardaba papeles importantes. Saqué el título del coche que le habíamos regalado a Diego. Estaba a su nombre, claramente. Si Carolina había firmado algo para transferirlo, tenía que haber sido engañada. Mi teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrí, el aire se me escapó de los pulmones. Era una foto de Sofía. Estaba sentada en un sofá que no reconocí, con los ojos rojos de tanto llorar. Debajo de la foto, un mensaje. Manténgase alejada de nuestra familia, o la niña sufrirá las consecuencias. Mis manos temblaron sosteniendo el teléfono. Ahora sabía que esto no era solo control. Era una amenaza directa, y quien fuera que había enviado esa foto había cometido un error. Porque amenazar a mi nieta no me iba a asustar. Iba a hacer exactamente lo contrario. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala con las luces apagadas, mirando esa foto de Sofía en mi teléfono. Mis dedos temblaban cada vez que la veía. Mi nieta tenía la carita hinchada de llorar, el pelo despeinado y esa mirada perdida que tienen los niños cuando no entienden por qué su mamá no está con ellos. Guardé la foto. La iba a necesitar como evidencia, aunque me doliera el alma cada vez que la mirara. A las 6 de la mañana, Lucía me llamó. «Elena, encontré algo. ¿Puedes venir a mi oficina a las 9? Ahí estaré». Me vestí con cuidado. Pantalones negros, blusa blanca, mi suéter café. Quería verme presentable, seria, no como una abuela histérica, sino como una mujer que sabía lo que estaba haciendo. Cuando llegué a la oficina de Lucía, ella tenía varios papeles extendidos sobre su escritorio. «Siéntate, Elena. Esto es más complicado de lo que pensaba». Me senté. El corazón me latía rápido. «Hice algunas llamadas ayer», continuó Lucía. «Hablé con una amiga que trabaja en el registro civil. Carolina firmó un poder notarial hace 3 meses. Un poder muy amplio que le da a su madre control sobre decisiones médicas, financieras, incluso educativas relacionadas con Sofía». «¿Cómo es posible eso?» «Es legal si la persona firma voluntariamente, pero por lo que me cuentas, Carolina fue manipulada. Probablemente le dijeron que era para otra cosa». «¿Y el coche?» Lucía sacó otro papel. «El coche fue transferido hace 6 semanas. Carolina firmó la transferencia. Aquí está su firma». Vi el documento. La firma de Carolina se veía temblorosa, como si hubiera estado llorando mientras firmaba. «¿Esto se puede revertir?» «Sí, pero necesitamos que Carolina testifique que fue coaccionada. Y ahí está el problema, Elena. Si ella tiene miedo de hablar, no podemos hacer nada legalmente». Me quedé callada. Lucía se inclinó hacia adelante. «Hay algo más. Investigué a Mirta y Héctor. Héctor tiene antecedentes por amenazas hace 15 años. Nunca fue a la cárcel, pero el caso está en los registros. Y Mirta». Lucía hizo una pausa. «Mirta perdió la custodia de su hijo mayor hace 20 años». «¿Qué?» Carolina nunca había mencionado un hermano mayor. Un hijo de un matrimonio anterior. El padre peleó la custodia y ganó porque demostraron que Mirta era emocionalmente abusiva. El caso es viejo, pero está ahí. Sentí que las piezas empezaban a encajar. Mirta había perdido un hijo y ahora estaba tratando de quedarse con su nieta, como si Sofía fuera su segunda oportunidad. «Elena, ¿recibiste alguna amenaza directa?» Le mostré la foto de Sofía y el mensaje. Lucía tomó capturas de pantalla de mi teléfono. «Esto es suficiente para pedir una orden de restricción temporal, pero tenemos que movernos rápido. Si Mirta sospecha que estamos tomando acciones legales, puede hacer algo drástico». «¿Cómo qué?»
como desaparecer con Sofía. He visto casos así. Padres o abuelos que se llevan a los niños a otro estado, incluso a otro país, pensando que están salvando al niño. El miedo me atravesó como un cuchillo. ¿Qué hacemos entonces? Primero necesitamos hablar con Diego. Él es el padre, tiene derechos. Segundo, necesitamos que Carolina hable, aunque tenga miedo. Y tercero, Lucía me miró directo a los ojos. Necesitamos evidencia de que Sofía está en peligro emocional o físico con Mirta y Héctor. ¿Cómo conseguimos eso? Vas a tener que ser muy valiente, Elena, y muy cuidadosa. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho: seguir a Mirta. Sabía dónde vivía. Una casa modesta en el lado norte de la ciudad. Estacioné mi coche a media cuadra de distancia y esperé. A las 3 de la tarde, Mirta salió con Sofía. Mi nieta iba tomada de la mano de su abuela, pero no con la alegría de una niña de 3 años. Caminaba despacio, mirando al suelo. La seguí a distancia. Mirta entró a una tienda de ropa. Yo me quedé afuera, observando por la ventana. Vi cómo Mirta jalaba a Sofía del brazo cuando la niña quiso tocar un vestido. Vi cómo se agachó frente a ella y le dijo algo que hizo que Sofía se pusiera a llorar. Vi cómo Mirta la ignoró completamente, siguió viendo ropa mientras mi nieta lloraba sola en medio de la tienda. Saqué mi teléfono y grabé todo. Después de la tienda, Mirta llevó a Sofía a un parque, pero no para jugar. Se sentó en una banca y empezó a hablar por teléfono, ignorando a Sofía completamente. La niña se quedó parada junto a ella, sin atreverse a ir a los columpios. Grabé eso también. Cuando Mirta se levantó para irse, pasó junto a un grupo de madres con sus hijos. Una de ellas saludó a Sofía con cariño. Sofía intentó acercarse, pero Mirta la jaló bruscamente del brazo. «No hables con extraños», le escuché decir con voz dura. Mi nieta empezó a llorar otra vez. Seguí grabando. Esa noche le envié los videos a Lucía. Me llamó inmediatamente. «Elena, esto es oro. Con esto podemos demostrar negligencia emocional, pero necesitamos más. Necesitamos que Diego vea esto y entienda lo que está pasando. Voy a llamarlo ahora. Espera, tengo una idea mejor. Mañana es jueves. ¿Diego tiene el día libre? No, trabaja hasta tarde. Perfecto. Dile que necesitas hablar con él urgentemente. Que venga a tu casa después del trabajo. Yo estaré ahí también. Le vamos a mostrar todo». Colgué y llamé a Diego. Contestó al tercer tono, su voz cansada. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien, hijo, pero necesito hablar contigo mañana. Es importante. ¿Puedes venir a casa después del trabajo?» «Mamá, estoy muy cansado. ¿Puede esperar al fin de semana?» «No, Diego, no puede esperar». Hubo una pausa. Escuché mi propia voz y noté algo que no había escuchado en años: autoridad. La voz de la madre que él conoció cuando era niño, antes de que yo empezara a ser tan complaciente. «Está bien», dijo finalmente. «Llegaré como a las 10. Aquí te espero». Después de colgar, me senté en la sala. Las manos me seguían temblando, pero ya no de miedo. Era adrenalina. Era determinación. Mirta pensaba que yo era una abuela inofensiva, demasiado vieja para ser una amenaza. Había cometido un error, porque yo había criado a mi hijo sola después de que su padre murió. Había trabajado 2 empleos para mantenerlo en la escuela. Había enfrentado a maestros injustos, a médicos negligentes, a cualquiera que intentara lastimar a mi hijo. Y ahora, alguien estaba lastimando a mi nieta. Eso no lo iba a permitir. Diego llegó a las 10:15 de la noche. Se veía agotado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Cuando entró y vio a Lucía sentada en la sala, frunció el ceño. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué está Lucía aquí?» «Siéntate, hijo, por favor». Se sentó en el sofá, con la espalda tensa. Yo me senté frente a él, con Lucía a mi lado. «Diego, tengo que mostrarte algo. Y necesito que me prometas que vas a ver todo antes de decir nada. Me estás asustando. Deberías estar asustado». Le mostré primero la foto de Sofía llorando y el mensaje amenazante. Vi cómo su rostro se ponía pálido. «¿De dónde sacaste esto?» «Alguien me lo envió.
Alguien que quiere que me aleje de mi nieta. Luego le mostré los videos del parque, de la tienda. Vi cómo apretaba la mandíbula mientras veía a su hija siendo ignorada, jalada, maltratada emocionalmente. «Esa es Mirta», susurró, «con Sofía». «Sí, tu suegra ha tenido a tu hija durante 2 semanas completas. Carolina no la ha visto más que unas horas cada día». «¿Qué? No, eso no puede ser». Carolina me dijo que Mirta solo la cuidaba unas horas mientras ella hacía diligencias. Lucía se inclinó hacia adelante. «Diego, tu esposa ha estado mintiendo porque tiene miedo. Mirta y Héctor la han estado amenazando. Eso es ridículo. Los padres de Carolina son buenas personas». «¿Ah, sí?» Saqué más papeles. «Héctor tiene antecedentes por amenazas. Mirta perdió la custodia de su primer hijo por abuso emocional». Diego tomó los documentos con manos temblorosas. Leyó en silencio. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. «¿Por qué Carolina no me dijo nada?» «Porque le dijeron que te quitarían a Sofía. Porque le mostraron recibos falsos para hacerte creer que ella gastaba dinero. Porque la convencieron de que era una mala madre y una mala esposa». Dios mío, se llevó las manos a la cara. «He sido un idiota. Carolina ha estado rara últimamente, nerviosa, asustada. Yo pensé que era estrés, que estaba cansada de cuidar a Sofía sola. Por eso acepté trabajar más horas, para darle un respiro». «No es tu culpa, hijo. Mirta es manipuladora, sabe cómo engañar a la gente». Lucía habló con voz firme. «Diego, necesitamos que vayas mañana mismo a buscar a Carolina. Necesitamos que ella testifique sobre lo que ha pasado. Con su testimonio y esta evidencia, podemos recuperar a Sofía». «¿Y si Mirta se niega a devolvérmela? Entonces llamamos a la policía. Sofía es tu hija, no de ellos. Legalmente no pueden retenerla». Diego se puso de pie. Empezó a caminar de un lado a otro de la sala. «Tengo que ir ahora. Tengo que sacar a mi hija de esa casa». «No». Lucía levantó una mano. «Si vas ahora, alterado, Mirta puede llamar a la policía diciendo que estás siendo violento. Tenemos que hacer esto bien. Mañana temprano, con calma, vas con Carolina. Hablan. Y juntos van a buscar a Sofía». «¿Y si Mirta no me deja entrar?» «Entonces yo voy contigo, con una orden judicial si es necesario». Diego me miró. «Mamá, ¿cómo descubriste todo esto?» «Vi a Carolina en la feria, vendiendo las cosas de Sofía para comprar comida. Cuando me contó lo que pasaba, supe que tenía que hacer algo. Mi hijo se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos. Perdóname. Debí haber prestado más atención. Debí haber visto que algo andaba mal. No te disculpes. Ahora vamos a arreglar esto, juntos». Se quedó en mi casa esa noche. No podía dormir, decía. Se quedó sentado en la cocina, mirando fotos de Sofía en su teléfono. Yo tampoco dormí. Me quedé despierta pensando en Carolina, en cómo debía sentirse atrapada, sin poder proteger a su propia hija. Pensé en todas las veces que Mirta debió manipularla, haciéndola sentir inútil, débil, incapaz. A las 6 de la mañana, Diego ya estaba vestido. «Voy a ir a la casa. Necesito ver a Carolina. Yo voy contigo». «Mamá, no. Voy contigo, Diego. No es negociable». Manejamos en silencio. La casa que Diego y Carolina rentaban estaba a 20 minutos de la mía. Cuando llegamos, las luces estaban apagadas. Diego abrió con su llave. «¿Carolina?», llamó. No hubo respuesta. Recorrimos la casa. Estaba vacía, demasiado vacía. Faltaban cosas: la ropa de Carolina, los juguetes de Sofía, las fotos de la pared. En la mesa de la cocina había una nota. Diego la leyó en voz alta, con voz temblorosa. «Diego, lo siento. Mi mamá tiene razón. No soy buena esposa ni buena madre. Sofía está mejor con ella. No me busques. Carolina». «No», dije inmediatamente. «Esto no lo escribió ella voluntariamente». Diego dio vuelta a la nota. Atrás había un número de teléfono. «Llama», le dije. «Llama ahora». Marcó con manos temblorosas. Puso el altavoz. Contestó Mirta. «Diego, qué bueno que llamaste. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hija?» «Están conmigo, donde deben estar».
Carolina finalmente aceptó que no puede cuidar de Sofía sola. Va a quedarse aquí un tiempo mientras busca ayuda profesional. ¿Ayuda profesional? ¿De qué hablas? Tu esposa tiene problemas, Diego. Depresión, ansiedad. No está capacitada para ser madre en este momento. Pero no te preocupes, Sofía está bien cuidada con nosotros. Diego apretó el teléfono tan fuerte que pensé que lo iba a romper. Mirta, vas a devolverme a mi hija ahora o llamo a la policía. Adelante, llama. Cuando lleguen, les voy a mostrar todos los documentos que Carolina firmó dándome custodia temporal. Les voy a contar cómo tú trabajas 16 horas al día y no tienes tiempo para tu hija. Les voy a mostrar los recibos de las compras irresponsables de Carolina. Esos recibos son falsos. ¿Puedes probarlo? Hubo un silencio. Mirta se rió suavemente. Pensé que no. Ahora, si me disculpas, mi nieta necesita desayunar. Cuando Carolina esté mejor, cuando tú tengas un horario más razonable, podemos hablar de visitas supervisadas. Colgó. Diego dejó caer el teléfono. Se dejó caer en una silla. Me quitó a mi familia. Me quitó todo. Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor en mis rodillas. No te quito nada. Todavía tienes una esposa y una hija, y vas a recuperarlas. Pero para eso, hijo, tienes que ser fuerte. Tienes que confiar en mí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo que Lucía dijo. Vamos a conseguir una orden judicial. Vamos a demostrar que Mirta obtuvo esos papeles con engaños. Y vamos a traer a Carolina y a Sofía a casa. Diego me miró. En sus ojos vi al niño que era, el niño que me miraba buscando respuestas cuando su padre murió. ¿Y si no funciona? Va a funcionar, porque Mirta cometió un error. ¿Cuál? Me subestimó. Pensó que yo era solo una abuela vieja que se iba a asustar con una amenaza. No sabe que pasé 30 años criándote sola, enfrentando a quien fuera necesario para protegerte. Y ahora voy a hacer lo mismo por mi nieta. Saqué mi teléfono y llamé a Lucía. Ya sé lo que necesitamos hacer, le dije cuando contestó. Necesitamos una orden de emergencia, hoy. Voy a hacer algunas llamadas. ¿Pueden venir a mi oficina en una hora? Ahí estaremos. Colgué. Diego seguía sentado mirando la nota de Carolina. Mamá, tengo miedo. Yo también, hijo. Pero el miedo no nos va a detener. ¿De acuerdo? Asintió. Se puso de pie, y por primera vez en semanas vi determinación en su rostro. Vamos a traerlas a casa, dijo. Cueste lo que cueste. Así es, vamos a traerlas a casa. La oficina de Lucía estaba llena de papeles cuando llegamos. Ella había trabajado toda la mañana. Tengo buenas y malas noticias, dijo sin saludarnos siquiera. La buena noticia es que conseguí una audiencia de emergencia para esta tarde a las 3. La mala noticia es que el juez es conocido por ser muy estricto con estos casos. Necesita pruebas sólidas. Las tenemos, dije, señalando los videos en mi teléfono. No son suficientes. Necesitamos a Carolina. Necesitamos que ella testifique que fue coaccionada. Diego se pasó las manos por el pelo. ¿Cómo vamos a sacarla de la casa de Mirta? Si voy, Mirta llamará a la policía. Lucía me miró. Por eso vas a ir tú, Elena. ¿Yo? Tú, sola. Como una abuela preocupada que solo quiere ver a su nieta. Mirta no te ve como amenaza. Va a dejarte entrar. ¿Y entonces qué? Entonces hablas con Carolina. A solas si es posible. Le dices que tenemos una salida, que puede salir de esto hoy mismo. Si acepta venir, salimos inmediatamente hacia el juzgado. ¿Y si Mirta no me deja hablar con ella? Lucía sacó su teléfono. Entonces yo llamo a la policía. Con la orden de emergencia que estoy tramitando, pueden entrar a verificar el bienestar de una menor. Pero preferiría no llegar a eso. Mientras menos escándalo, mejor para Sofía. Diego me tomó de la mano. Mamá, no tienes que hacer esto. Sí tengo. Soy la única que puede. A la 1 de la tarde, estaba parada frente a la casa de Mirta. Era una casa pequeña, con el jardín descuidado. Las cortinas estaban cerradas. Toqué el timbre. Esperé. Escuché pasos adentro. Mirta abrió la puerta. Me miró con desconfianza. Elena. Qué sorpresa.
Hola, Mirta. Vine a ver a Sofía. He estado preocupada por ella. Sofía está bien, está tomando su siesta. Puedo esperar a que despierte. Mirta no se movió de la puerta. No es buen momento. Mirta, es mi nieta. Solo quiero verla unos minutos. Hubo un silencio largo. Finalmente, Mirta se hizo a un lado. 5 minutos, y no la despiertes. Entré. La casa olía a cerrado, a humedad. En la sala había juguetes de Sofía tirados por el suelo, pero no de la manera alegre en que los niños juegan. Estaban abandonados, como si nadie hubiera jugado con ellos en días. ¿Dónde está Carolina?, pregunté, tratando de sonar casual. Arriba, descansando. Ha estado muy cansada últimamente. Me gustaría saludarla. Te dije que no es buen momento. En ese momento escuché un llanto. El llanto de Sofía. No era el llanto normal de un niño despertando de la siesta. Era un llanto desesperado, como si hubiera estado llorando por mucho tiempo. Me moví hacia las escaleras sin pensar. Mirta me bloqueó el paso. Te dije que está durmiendo. Esa no es una niña durmiendo. Esa es una niña sufriendo. Tú no sabes nada de criar niños. Algo se rompió dentro de mí. Toda la rabia, todo el miedo, toda la frustración de los últimos días explotó. ¿Que no sé criar niños? Crié a mi hijo sola. Lo mantuve a salvo, lo alimenté, lo eduqué, y nunca, jamás, lo dejé llorando solo mientras yo pretendía que todo estaba bien. Tu hijo está tan ocupado trabajando que ni siquiera sabe dónde está su propia familia, porque tú lo engañaste, le mentiste, manipulaste a su esposa hasta que tuvo tanto miedo que no pudo pedirle ayuda. Mirta se rió, pero era una risa sin humor. ¿Miedo? Carolina siempre ha sido débil. Desde que era niña, nunca pudo hacer nada sola. Si yo no la hubiera criado, no hubiera sido nada. Si así la criaste, ¿por qué perdiste la custodia de tu otro hijo? El rostro de Mirta se puso blanco, luego rojo. ¿Cómo te atreves? Ese hijo me fue arrebatado injustamente. No, te lo quitaron porque eras abusiva. Y ahora estás haciendo lo mismo con Sofía. Mirta levantó la mano. Por un segundo pensé que me iba a golpear, pero una voz la detuvo. Mamá, basta. Carolina estaba en lo alto de las escaleras. Se veía terrible. Había perdido más peso, tenía los ojos hundidos, el pelo sucio, pero había algo diferente en su mirada, algo que no había visto antes. Era furia. Carolina, vuelve a tu cuarto, ordenó Mirta. No. ¿Qué dijiste? Dije que no. Carolina bajó las escaleras lentamente. Ya no voy a hacer lo que tú digas. Estás enferma, no sabes lo que dices. No estoy enferma, estoy cansada. Cansada de tus mentiras, de tus manipulaciones, de tu control. Carolina llegó al final de las escaleras. Elena tiene razón, tú me criaste para ser débil. Me dijiste toda mi vida que no podía hacer nada sola, que te necesitaba para todo. Y yo te creí. Todo lo que hice fue por tu bien. ¿Por mi bien? ¿Quitarme a mi hija es por mi bien? ¿Alejarme de mi esposo es por mi bien? El llanto de Sofía se hizo más fuerte. Carolina se movió hacia las escaleras, pero Mirta la agarró del brazo. «No vas a subir, la niña está bien. Suéltame. Carolina, si te llevas a esa niña de esta casa, nunca volverás a verla. Voy a asegurarme de eso. Ya no te tengo miedo». Carolina se soltó con un movimiento brusco. Subió las escaleras corriendo. Mirta intentó seguirla, pero yo me interpuse. «Quítate, vieja entrometida». No. Mirta me empujó. Yo me tambaleé, pero no me caí. En ese momento la puerta principal se abrió. Era Diego, y detrás de él, Lucía y 2 policías. «Señora Mirta Salazar», dijo uno de los policías, «tenemos una orden judicial para verificar el bienestar de la menor Sofía Martínez». Mirta se quedó paralizada. «Ustedes no pueden entrar aquí». «Sí podemos, y vamos a hacerlo». Arriba escuché la voz de Carolina. «Shh, mi amor. Mamá está aquí. Ya pasó todo». Diego subió las escaleras de 3 en 3. Yo lo seguí, con las rodillas protestando, pero sin importarme el dolor. Cuando llegué al cuarto, vi a Carolina sentada en el suelo, abrazando a Sofía.
Mi nieta tenía la cara roja e hinchada de tanto llorar. Su pañal estaba sucio. Probablemente llevaba horas así. Tenía marcas rojas en las muñecas, como si hubiera estado jalando algo. «La tenía atada», susurró Carolina con voz rota. «A la cuna, con una cuerda suave para que no le quedaran marcas muy visibles. Decía que era para que no se lastimara mientras dormía». Diego se arrodilló junto a ellas, extendió los brazos. Carolina le pasó a Sofía, y mi hijo abrazó a su hija como si nunca la fuera a soltar. «Lo siento», lloraba Carolina. «Lo siento tanto. Debí haberte dicho. Debí haber sido más fuerte». «No te disculpes», dijo Diego con la voz quebrada. «Esto no es tu culpa». Uno de los policías entró al cuarto, vio la cuerda en la cuna, vio las marcas en las muñecas de Sofía. Su expresión se endureció. «Voy a necesitar que todos bajen. Tenemos que documentar esto». Bajamos. En la sala, Mirta estaba sentada en el sofá, con Héctor a su lado. Él había llegado en algún momento y estaba tratando de calmarla. «Esto es un error», decía Mirta. «Yo solo estaba cuidando a mi nieta. Carolina es inestable, no puede cuidarla sola». «Señora», dijo el policía, «atar a una menor es abuso infantil. Va a tener que venir con nosotros a la estación. Yo no abusé de nadie. Esa cuerda era suave, no le hacía daño. Era por su seguridad». Lucía se adelantó. «Oficial, tengo documentación de amenazas, coacción y manipulación sistemática. Esta mujer ha estado reteniendo a la menor en contra de la voluntad de sus padres». «Tengo papeles», gritó Mirta. «Carolina me dio custodia legal». «Esos papeles fueron obtenidos mediante engaño», dijo Lucía, «y eso los hace inválidos». Los policías se llevaron a Mirta esposada. Ella gritaba todo el camino hasta la patrulla. Héctor los siguió, en silencio, con la cabeza baja. Cuando la patrulla se fue, nos quedamos en el porche. Diego seguía abrazando a Sofía. Carolina estaba a su lado, aferrada a su brazo. Me senté en el escalón del porche. Las piernas no me sostenían más. Lucía se sentó junto a mí. «Lo lograste», me dijo. «Lo logramos». Diego se acercó. Se arrodilló frente a mí, todavía con Sofía en brazos. «Mamá, no sé cómo agradecerte. No tienes que agradecerme nada. Para eso están las madres y las abuelas». Sofía levantó su carita. Me miró con esos ojos grandes y oscuros. Extendió sus bracitos hacia mí. La tomé en mis brazos. Era la primera vez que la abrazaba en 3 semanas. Olía a pañal sucio y a lágrimas, pero era el olor más hermoso del mundo. «Ya estás a salvo, mi amor», le susurré. «Ya nadie te va a lastimar». Carolina se dejó caer a mi lado. Apoyó su cabeza en mi hombro y lloró. No dije nada, solo la dejé llorar. A veces el silencio dice más que las palabras. «Elena», dijo finalmente. Yo no sé cómo compensar esto. No tienes que compensar nada. Solo tienes que seguir adelante, recuperarte, ser la madre que sé que puedes ser. Tengo tanto miedo de no poder. Claro que puedes. Y no vas a estar sola. Me tienes a mí. Tienes a Diego. Tenemos a Lucía. Somos una familia, Carolina. Y las familias se cuidan. Diego se sentó del otro lado de Carolina. Los 4 nos quedamos ahí, en el porche de esa casa horrible, abrazados. El sol empezaba a bajar. Lucía se puso de pie. «Deberían irse a casa. Mañana hay mucho que hacer. Papeleo, audiencias, terapia para Carolina y Sofía. Pero por hoy solo vayan a casa y descansen». Nos levantamos. Diego cargó a Sofía hasta el coche. Yo ayudé a Carolina, que todavía temblaba. Cuando arrancamos, miré por el espejo retrovisor. La casa de Mirta se hacía cada vez más pequeña. Ya no tenía poder sobre nosotros. Ya no podía lastimarnos. Habíamos ganado. No es obligatorio seguir el canal, pero quien no lo hace suele arrepentirse. Los siguientes días fueron un torbellino. Audiencias, entrevistas con servicios sociales, declaraciones. Mirta fue acusada formalmente de abuso infantil y coacción. Héctor no enfrentó cargos, pero aceptó una orden de restricción. Carolina tuvo que contar su historia una y otra vez. Cada vez se ponía más difícil, pero también cada vez estaba más fuerte. Ya no lloraba cuando hablaba. Su voz ya no temblaba.
2 semanas después del rescate, Carolina, Diego y Sofía se mudaron temporalmente a mi casa. Su antigua casa les traía demasiados recuerdos dolorosos. Una tarde, mientras Diego estaba en el trabajo, Carolina y yo nos sentamos en la cocina. Sofía jugaba en la sala con sus muñecas. Por primera vez en semanas, realmente jugando, riendo. «Elena, necesito contarte algo», dijo Carolina. Tenía las manos alrededor de una taza de té, pero no bebía. «Dime, mi mamá no siempre fue así». Su voz era apenas un susurro. «Cuando yo era pequeña, era cariñosa. Me abrazaba, me leía cuentos, pero después de que mi papá se llevó a mi hermano, algo se rompió en ella». «¿Recuerdas a tu hermano?» «Muy poco. Tenía 5 años cuando se fue. Se llama Mateo. Tiene 30 ahora. No lo he visto desde entonces». «¿Nunca trataste de buscarlo?» Mi mamá decía que él nos había abandonado, que no quería saber nada de nosotros. Pero ahora me pregunto si eso era verdad. Saqué mi teléfono. ¿Sabes su apellido completo? Mateo Ruiz Salazar. ¿Por qué? Busqué en redes sociales. No tardé mucho en encontrarlo. Un hombre de 30 años, sonriente en su foto de perfil, con una esposa y 2 hijos. Le mostré el teléfono a Carolina. Ella se quedó mirando la foto con lágrimas en los ojos. Es él. Se parece tanto a como lo recuerdo, pero mayor. ¿Quieres contactarlo? Tengo miedo. ¿Y si mi mamá tenía razón? ¿Y si él no quiere saber nada de mí? Solo hay una forma de saberlo. Le escribí un mensaje directo desde mi cuenta. Era simple. Hola Mateo, mi nombre es Elena Martínez. Soy la suegra de tu hermana Carolina. Ella te ha estado buscando. ¿Podríamos hablar? Tardó menos de 1 hora en responder. ¿Carolina está bien? He tratado de encontrarla durante años, pero mi madre la cambió de escuela y perdí su rastro. Por favor, díganme que está bien. Carolina leyó el mensaje y empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Me estuvo buscando. Él me estuvo buscando todo este tiempo. Esa noche, Carolina y Mateo hablaron por videollamada. Diego, Sofía y yo les dimos privacidad, pero podía escuchar la conversación desde la sala. Mateo le contó cómo su padre había peleado la custodia después de descubrir que Mirta lo ataba a su cama cuando se portaba mal. Le contó cómo había tratado de buscar a Carolina, pero Mirta se había mudado sin dejar rastro. Le contó cómo había hecho terapia durante años para superar el trauma. Cuando papá murió hace 5 años, traté de ir al funeral para verte, decía Mateo. Pero mamá me corrió. Me dijo que yo había arruinado la familia, que por mi culpa ella había perdido todo. Ella me dijo que tú nos habías abandonado, que no querías saber nada de nosotros. Eso es mentira, Carolina. Nunca dejé de pensar en ti. Eres mi hermana pequeña. Cuando la llamada terminó, Carolina salió de la cocina con el rostro hinchado, pero con algo en los ojos que no había visto antes. Esperanza. Va a venir a visitarnos el próximo fin de semana, dijo. Con su familia. Quiere conocer a Sofía. Diego la abrazó. Eso es maravilloso, amor. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta en la sala. Lucía había llamado más temprano para darme noticias. Mirta había aceptado un acuerdo. No iría a la cárcel, pero tendría libertad condicional durante 5 años, terapia obligatoria y una orden de restricción permanente contra Carolina, Diego y Sofía. No podría acercarse a ellos nunca más. Parte de mí quería que pagara más por lo que había hecho, pero otra parte, la parte que había visto a Carolina empezar a sanar, sabía que esto era suficiente. Lo importante no era el castigo, sino la protección. El sábado siguiente, Mateo llegó con su esposa Ana y sus 2 hijos. Era extraño ver el parecido entre él y Carolina. Los mismos ojos, la misma sonrisa tímida. Sofía se enamoró inmediatamente de sus primos. Por primera vez en semanas, la casa se llenó de risas de niños. Mientras los niños jugaban, Mateo me buscó en la cocina. Elena, quiero agradecerle por cuidar de mi hermana. Cuando pienso en lo que pudo haber pasado si usted no hubiera intervenido. Solo hice lo que cualquier abuela haría. No cualquiera.
Se sentó a la mesa. Mi papá me contó que cuando peleó mi custodia, nadie le creyó al principio. La gente veía a mi mamá como una madre perfecta, dulce, preocupada, siempre sonriente. Él tuvo que luchar durante 2 años para demostrar la verdad. Mirta es muy buena actriz. Lo es, y por eso es tan peligrosa. Me miró directo a los ojos. Usted la vio a través de la actuación. Eso salvó a Carolina y a Sofía. No solo yo. Carolina fue valiente. Diego despertó a tiempo. Lucía nos ayudó legalmente. Fue un esfuerzo de todos. Pero usted fue quien empezó todo, quien se negó a mirar hacia otro lado. Desde la sala llegaron risas. Carolina estaba jugando con los niños, persiguiéndolos en círculos. Se veía diferente, más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Esa noche, después de que Mateo y su familia se fueron, Carolina me ayudó a lavar los platos. Elena, he estado pensando en algo, dijo mientras secaba un plato. ¿Qué cosa? Quiero volver a estudiar. Dejé la preparatoria cuando quedé embarazada de Sofía. Mi mamá me dijo que era una pérdida de tiempo, que lo único que necesitaba saber era cómo ser buena esposa y madre. ¿Qué te gustaría estudiar? Trabajo social. Quiero ayudar a otras mujeres como yo. Mujeres que están atrapadas, que tienen miedo, que no saben cómo salir. Dejé de lavar y la miré. Creo que serías excelente en eso. ¿De verdad? ¿De verdad? Tienes empatía, conoces el dolor y ahora conoces la salida. Eso te hace perfecta para ayudar a otros. Carolina sonrió. Era la primera sonrisa genuina que le veía en meses. Diego dice que podemos arreglarlo. Él trabajará medio tiempo y estudiará en línea para terminar su carrera en ingeniería. Yo estudiaré mientras él cuida a Sofía. Seremos estudiantes al mismo tiempo. ¿Y Sofía? Sofía estará con nosotros, siempre. Y si necesitamos ayuda, sé que puedo contar contigo. Siempre. Un mes después, Carolina se inscribió en clases para terminar su preparatoria. Diego redujo sus horas de trabajo y empezó clases en línea. El dinero estaba más apretado, pero la casa estaba llena de vida. Sofía empezó terapia de juego. Al principio no hablaba mucho, pero poco a poco comenzó a abrirse. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Las marcas en sus muñecas sanaron. Una tarde, estaba ayudando a Carolina con su tarea de matemáticas cuando sonó el timbre. Era una mujer joven, de unos 25 años, con un niño pequeño de la mano. Disculpe, ¿es usted Elena Martínez? Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Mi nombre es Patricia. Una trabajadora social me dio su nombre. Me dijo que usted ayudó a una mujer a escapar de una situación de abuso familiar. Miré a Carolina. Ella asintió levemente. Pase, por favor. Patricia entró. Se sentó en el borde del sofá, nerviosa, con su hijo apretado contra ella. Mi suegra. Ella es como la madre de Carolina. Controla todo. Me quitó mi identificación, mi teléfono. Me dice que soy mala madre, que mi hijo está mejor con ella. Y yo no sé qué hacer. Carolina se sentó junto a ella. Le tomó la mano. Yo sé exactamente cómo te sientes, y puedo ayudarte. Las vi hablar, Carolina compartiendo su historia, Patricia llorando de alivio al saber que no estaba sola. Ese fue el momento en que supe que todo había valido la pena. No solo habíamos salvado a una familia, habíamos creado una cadena de esperanza. 3 meses después del rescate, Diego y Carolina encontraron un departamento pequeño pero acogedor. Se mudaron con Sofía, pero venían a visitarme cada fin de semana. La noche antes de la mudanza, Carolina vino a mi cuarto. Se sentó en el borde de mi cama. Elena, nunca voy a poder pagarte por lo que hiciste. Ya me pagaste. Cada vez que veo a Sofía sonreír, cada vez que te veo estudiar, cada vez que veo a Diego mirarte con orgullo, ya me pagaste. Tuve tanta suerte de que Diego te tuviera como madre. No fue suerte. Fue familia, y ahora tú eres parte de esa familia, no porque te casaste con mi hijo, sino porque elegiste luchar, porque elegiste ser valiente. Me abrazó fuerte. Cuando sea vieja como tú, quiero ser como tú. Me reí. ¿Vieja como yo? Tengo 64, no 104. Ya sabes a qué me refiero. Quiero ser fuerte como tú,
valiente como tú. Quiero que Sofía me vea y piense, mi mamá puede con todo. Ya lo piensa, Carolina. Créeme, ya lo piensa. Al día siguiente los ayudé a empacar. Cuando el último coche se fue, la casa se sintió vacía. Pero no era un vacío triste, era un vacío satisfecho, como cuando terminas un trabajo bien hecho. Me senté en la cocina con una taza de té. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carolina. Ya llegamos. El departamento es perfecto. Sofía eligió su cuarto. Diego está armando los muebles. Todo está bien. Gracias por todo, mamá Elena. Te amo. Mamá Elena. Era la primera vez que me llamaba así. Sonreí y respondí. Los amo a todos. Nos vemos el domingo para la cena. Miré alrededor de mi cocina. La misma cocina donde todo había comenzado, donde había tomado la decisión de no mirar hacia otro lado. No había sido fácil. Hubo momentos de miedo, de duda, de dolor, pero valió la pena cada segundo, porque al final eso es lo que hacemos las abuelas. Protegemos, luchamos, no nos rendimos, y cuando amenazas a nuestros nietos, descubres que la edad no nos ha debilitado, solo nos ha hecho más sabias, más determinadas, más peligrosas. Un año después, estaba en mi jardín podando rosas cuando escuché el coche de Diego estacionarse. Era domingo, día de cena familiar, pero llegaban temprano. Cuando me di vuelta, vi a Sofía correr hacia mí. Ya no era la niña asustada de hace un año. Ahora tenía 4 años, el pelo largo en trenzas y una sonrisa que iluminaba todo. «Abuela, abuela, mira lo que hice en la escuela», me mostró un dibujo. Era nuestra familia, ella, Carolina, Diego y yo, todos tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante. «Es hermoso, mi amor». Diego y Carolina bajaron del coche. Carolina llevaba su uniforme de la universidad. Había terminado la preparatoria y ahora estudiaba trabajo social. Diego había conseguido un mejor trabajo con horario normal. «Mamá, tenemos noticias», dijo Diego con una sonrisa enorme. Carolina se acercó. Tenía las mejillas rosadas, los ojos brillantes. «Estoy embarazada». Sentí que el corazón se me llenaba. ¿De verdad? De 3 meses. Queríamos estar seguros antes de decírtelo. Abracé a Carolina fuerte. Ella ya no era esa mujer frágil y asustada. Era fuerte, segura, feliz. ¿Y Sofía sabe? «Le dijimos esta mañana», dijo Diego. «Está emocionada de ser hermana mayor». Sofía saltaba a nuestro alrededor. «Voy a enseñarle a mi hermanito a jugar y a compartir mis juguetes. Bueno, algunos juguetes». Nos reímos. Entramos a la casa. Mientras preparaba la cena, Carolina me ayudaba cortando verduras. «¿Estás nerviosa?», le pregunté. «Un poco, pero esta vez es diferente. Esta vez sé que puedo hacerlo. Y sé que no estoy sola». «Nunca vas a estar sola». Sonó mi teléfono. Era un mensaje de Mateo, el hermano de Carolina. Enviaba fotos de sus hijos. Ahora hablaban casi todos los días. La familia que Mirta había roto se había reconstruido más fuerte. Durante la cena, Diego alzó su copa de agua. «Quiero hacer un brindis. Por mamá, por creer en nosotros cuando nosotros no podíamos. Por enseñarnos que la familia no se rinde. Por la abuela», dijo Sofía, alzando su vaso de jugo. «Por mamá Elena», dijo Carolina con lágrimas en los ojos. Chocamos nuestros vasos. Miré alrededor de la mesa. Mi hijo, feliz y presente. Mi nuera, sana y fuerte. Mi nieta, riendo sin miedo. Y pronto, otro nieto en camino. Esto era lo que había peleado por proteger. No solo personas, sino un futuro, una oportunidad de ser felices. Después de la cena, mientras Diego y Sofía jugaban en la sala, Carolina se quedó conmigo en la cocina. «Elena, el otro día me contactó una mujer. La envió mi profesora de la universidad. Está en una situación parecida a la que yo viví. Quería saber si podía hablar con ella». «¿Y qué le dijiste?» «Que sí, que entiendo su dolor y que hay salida». Carolina me miró. «Quiero ayudar a más mujeres como yo. Cuando me gradúe, quiero abrir un centro de apoyo para víctimas de abuso familiar».
Lo harás. Sé que lo harás. ¿Sabes qué es lo más extraño? A veces pienso en mi mamá. Me pregunto si está bien, si está recibiendo la ayuda que necesita. Eso te hace buena persona, Carolina. No la perdono, pero tampoco la odio. Solo siento lástima por ella. Tuvo una segunda oportunidad de ser buena madre conmigo y la desperdició. Ahora yo tengo mi oportunidad de romper ese ciclo. Y lo estás haciendo. Mira a Sofía. Mira lo feliz que es. Carolina miró hacia la sala donde Sofía reía en brazos de su padre. Sí, lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Lo estás haciendo perfecto. Cuando se fueron esa noche, me quedé en el porche viéndolos partir. El coche se alejó con las luces traseras brillando en la oscuridad. Entré a mi casa. Era la misma casa donde había criado a Diego sola después de que su padre muriera. La misma casa donde había recibido esa foto de Sofía llorando. La misma casa donde había decidido que no iba a permitir que nadie lastimara a mi familia. Me senté en mi silla favorita. En la mesa había un libro nuevo que Carolina me había regalado. Mujeres que no se rinden. En la primera página había escrito: para Elena, la mujer más valiente que conozco. Gracias por enseñarme a luchar. Cerré los ojos. Pensé en todo lo que había pasado. El miedo, la rabia, las lágrimas, pero también la victoria, la sanación, el amor. Había valido la pena. Cada segundo, cada decisión difícil, cada momento de valentía. Porque al final, cuando vi a mi nuera en la feria contando monedas, cuando me contó que su madre y su padre le quitaron todo, cuando me dijo que amenazaron con hacerle daño a mi nieta, yo solo dije: tranquila, yo me encargaré de esto. Y lo hice, no con violencia, no con venganza, sino con amor, con determinación, con la fuerza silenciosa que solo las madres y las abuelas conocemos. Mirta pensó que podía destruir a mi familia. No sabía que las abuelas somos más fuertes de lo que parecemos. Ahora mi familia estaba a salvo. Carolina era libre, Sofía era feliz, y yo podía dormir en paz sabiendo que había cumplido mi promesa: proteger a los míos, siempre, sin importar el costo, porque eso es lo que hacemos las abuelas. No nos rendimos, no miramos hacia otro lado, y cuando amenazan a nuestros nietos, descubren que la edad no nos debilitó, solo nos hizo invencibles. Fin.